Bueno, vamos entonces a iniciar con nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy. Muchachos, espérenme un momentico, yo entro a la configuración de Cisco Webex desde la plataforma, a ver si desde ahí me deja modificar cómo se ve. Yo paro de grabar. Bueno, hoy vamos entonces a... Hoy vamos entonces a hablar de las corrientes hermenéuticas. Vamos a hablar de las corrientes hermenéuticas desde la lógica jurídica que se dieron en el siglo XIX. Este tema cobra especial importancia porque es el origen de nuestro sistema jurídico y cómo se ha venido nutriendo a través de la historia de diferentes concepciones desde el punto de vista filosófico. Es entender el origen jurídico. Profe, Sí, qué pena. Hoy no íbamos a sí, seguir con los que faltan para el trabajo de hermenéutica. no. Ahorita te explico, es que como llegaste un poquito tarde, de pronto por eso. Ahorita al final, es que estoy grabando, entonces ahorita al final te explico, ¿te parece? Entonces por eso me tardé en ingresar. Gracias. No te preocupes, no hay problema. Listo. Bueno, entonces nosotros, si se acuerdan, habíamos empezado a ver desde el punto de vista hermenéutico en general, las escuelas clásicas, modernas y contemporáneas. Las escuelas hermenéuticas en general, pero resulta que también desde el punto de vista jurídico hay unas escuelas que van a ser los pilares desde el punto de vista jurídico de esas formas o visiones que ha tenido el derecho a través de la historia. Para empezar, tenemos que hablar de la escuela exegética. La escuela exegética es el fruto de esa concepción del derecho donde el desarrollo de esos principios racionales, de la ilustración, de ese iluminismo, de ese liberalismo clásico, de esa visión donde se buscaba evitar el absolutismo a partir de sus principios racionales, que surge esa escuela exegética. Nosotros, esa escuela exegética la podemos establecer que nace con el Código Napoleónico en 1804. Se da como fruto del auge del positivismo, de la filosofía positiva, en rechazo al justnaturalismo. ¿Qué es el positivismo desde el punto de vista filosófico? Es esa corriente que establece que existe lo que es medible, cuantificable, mesurable y que será entonces a partir de principios racionales que el hombre puede explicar su existencia. Recordemos que esa ilustración es una reacción a esa concepción que de alguna forma había tenido la Edad Media frente a que el conocimiento venía de Dios y solo Dios podía darlo y transmitirse a través de los textos. Y pues obviamente empieza también desde el Renacimiento, pero su fuerza mayor se da a finales del siglo XVII y ya culmina con lo que son lo que llamamos las revoluciones burguesas, que son Inglaterra, Francia
y por supuesto la Constitución de Virginia en Estados Unidos. Ese fenómeno de codificación de la norma jurídica por el racionalismo filosófico imperó en el siglo XVIII y recuerden ustedes que Napoleón se expandió por gran parte de Europa y fruto también de esa expansión se expandió también su Código Civil francés. Esa cosmovisión burguesa de un derecho codificado, autosuficiente, buscaba que hubiese un sistema normativo que generara seguridad y previsibilidad. ¿Qué significa eso? Que a partir de la norma jurídica yo sepa cómo debo orientar mi conducta y al poderme orientar, al poder orientar esa conducta, entonces de forma previsible puedo saber que puedo o no hacer algo. Esa es una concepción racional donde se establece que usted teniendo claro las consecuencias jurídicas sobre sus actos establecidos previamente en el código, entonces usted puede, desde esa estructura racional, decidir si genera o no una conducta que puede ser premiada o castigada. La Declaración de Derechos del Ciudadano, del Hombre y el Ciudadano, es resultado de esa filosofía política llevada a la práctica y que fue sustentada desde el racionalismo. Permítanme, les leo algo. Miren la concepción exegética. Si tienen dudas, pregunten, no hay ningún problema. Me alzan la mano. Ah, bueno, Carlos, tú tienes una duda. Carlos. Ah, no, profe, tranquilo, era una duda que yo ya resolvió la compañera anterior. Ah, ok. Les cuento. Este es un planteamiento de esa escuela exegética. En términos políticos prevalece el legislador, máximo representante del pueblo como el señor del derecho. El establecimiento de la democracia representativa le va a permitir al legislador asentarse sobre la base de la legitimidad plena para insertar en el código su voluntad, la cual pasa a ser a su vez la voluntad general. Así, los operadores jurídicos y especialmente el juez carecen de facultades para interpretar o hacer derecho. Su puesto tanto básico como único es la ley escrita codificada que representa la voluntad del pueblo. Entonces, en esta concepción tenemos un papel muy importante por parte del legislador. El legislador es el que crea la ley y se genera una concepción unitaria del derecho. Desde esta perspectiva, quienes dan las leyes es el mismo pueblo porque el pueblo elige los legisladores. Entonces, al operar esa democracia representativa, será el mismo pueblo quien se dé sus normas jurídicas. Y, por supuesto, el rey ya se somete a la normatividad jurídica, que es muy importante en esta escuela exegética, que hay unos principios comunes aplicables a todos y deben estar desarrollados en principios claros y precisos. De ahí el culto a la muy buena escritura en esta escuela. Ustedes si leen el Código Civil se van a dar cuenta que está muy bien escrito, buscando que no se generen lagunas jurídicas. Nuestro Código Civil es una copia del chileno y el chileno a su vez una copia también del francés. Entonces había un culto por la muy buena escritura para que se diese claridad en los conceptos. Se plantea que la ley es la única fuente del derecho. Se plantea que el derecho es ahistórico, es decir, que un buen código tiene siempre los principios básicos y suficientes de la recta razón, y eso hace que no hayan lagunas jurídicas. Hay la posibilidad de prever cómo se van a configurar esas relaciones jurídicas a partir de la misma norma. Hay una negación de las lagunas jurídicas
ya que se establece que el juez tiene ante sí un sistema racional, coherente y cerrado, capaz de dar soluciones a través de los preceptos contenidos en él. El juez en este sistema normativo, como lo plantea Montesquieu, es la boca de la ley. Miren lo que decía Montesquieu. Son dos expresiones acuñadas por Montesquieu que son de vital importancia para entender la escuela exegética. Dice, los jueces de la nación, como es sabido, no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor del ley mismo. Segundo, lo esencial es que la letra de las leyes despierte las mismas ideas en todo. Miren esto tan interesante. Miren esto tan interesante. Fruto de ese sistema racional, de esa postura filosófica, se pretende entonces que el mismo rey esté sometido a la norma jurídica. Y ese es un avance importante dentro de la historia. Pero el papel del juez queda relegado a ser un mero mecánico del derecho, ya que al juez no le está dado siquiera interpretar, identificar si la norma es justa o no, contrastarla con la realidad social, sino que simplemente debe aplicar el silogismo jurídico. ¿Qué es ese silogismo jurídico? Recuerden ustedes, una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión. Premisa mayor, el que mataría a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Premisa menor, Juan mató a Carlos. Conclusión, Juan debe ser sentenciado, sin que opere un contraste con la realidad social. Simplemente desde la escuela exegética se da ese análisis meramente normativo, muy limitado, donde al juez no se le, es muy gracioso porque no se le permite ese ejercicio racional, es la racionalidad misma lleva un ejercicio irracional porque no se permite al juez hacer un análisis de la norma, hacer un análisis sociológico, hacer un análisis de contexto, no, absolutamente nada. El juez lo único que debe hacer es aplicar la ley y era la misma concepción también que teníamos en nuestro Código Civil. No recuerdo bien cuál es la norma, pero del Código Civil, pero cuando habla de la interpretación dice, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a falta de consultar su espíritu. Entonces, miren ustedes que también ese tipo de interpretación hace parte de esa estructura exegética en la que nosotros también hemos estado inmersos. Recuerden que si hay dudas, pueden ir preguntando. Las normas jurídicas, hay una prevalencia en esta escuela exegética de la norma jurídica sobre la sentencia judicial. Como les decía, el juez como no es un creador del derecho, entonces lo único que debe hacer es aplicar esa misma norma. La norma jurídica vincula al juez de cómo se deben dictar las sentencias y solo a partir del tenor literal. Atribuye a la codificación la fuente exclusiva de toda decisión jurídica, es decir, la norma jurídica codificada es la fuente de las sentencias. La pretensión que tenía la escuela exegética es que con el código desaparecieran las lagunas jurídicas y el operador jurídico solo debe aplicar el derecho teniendo en cuenta las normas codificadas. ¿Clara la escuela exegética? ¿O hay alguna duda? ¿O algún aporte? Profe, no sé si clara, pero entonces a ver si me quedó claro el tema. Básicamente, pues haciendo como un paralelo ahí, no sé si muy exacto, básicamente entonces, por lo que yo entendí en la escuela exegética, Colombia estuvo enmarcada en la escuela exegética hasta el 91. Sí, sí, de hecho cuando uno va, miren, les muestro, voy a aprovechar acá, yo tengo este texto y es anterior a la Constitución del 91.
Hermenéutica del Derecho de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla. Cuando uno va y lee este texto, es muy interesante porque hay una relación muy clara entre la escuela exegética y la hermenéutica jurídica, la forma de interpretación. La Constitución de 1991 y el concepto de Estado Social de Derecho modifican el sistema de fuentes, aunque vamos a hacer lo siguiente, lean el artículo 230 de la Constitución, que alguien lo lea por favor. Sí, profe, artículo 230. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. ¿Qué opinan ustedes de ese texto? En un Exegética, es exegética, doctor, porque los jueces están sometidos al imperio de la ley, o sea, no hay más nada, la ley, lo que usted le diga a la ley, se enmarca en ese, no, pues así lo entiendo. Sí, Juan, está muy bien. La primera aproximación que uno daría al texto es que hay una visión absolutamente exegética de la norma, pero resulta que ese artículo 230 ha sido revisado. Yo creo que en su origen ese artículo 230 estaba dado a eso, a que se diese esa interpretación exegética y con la prevalencia de la norma jurídica. Pero la misma Corte ha ido reevaluando ese concepto y entonces dice que cuando se habla de que los jueces están sometidos al imperio de la ley, significa es que los jueces no deben tener otro tipo de intervenciones al momento de fallar y establecen entonces que la ley también es la jurisprudencia, que la ley, cuando se refiere a ley, se refiere a norma jurídica y que las sentencias también son verdaderas normas. Entonces, en ese sentido, la misma Corte ha venido variando esa visión que pudo tener el constituyente del 91. Por eso es tan interesante uno ver los recorridos jurisprudenciales y cómo una norma que desde una interpretación exegética literal significaría que el juez solamente está sometido al imperio de la ley, por el avance de la misma jurisprudencia va estableciendo otro tipo de cosas. Vieron ustedes que ahí se vuelve muy interesante el tema. Cuando uno contrasta inclusive los sistemas normativos con la Constitución, con el tema jurisprudencial. Por eso yo les decía que en la sentencia de 836 del 2001 inclusive lo manejan. Esa concepción del papel del juez como creador del derecho y desde la estructura de fuentes, igual que la sentencia C224 del 94 y la sentencia C083 de 1995, que hace una revisión al sistema de fuentes. Bueno, gracias Juan y muchas gracias Gonzalo por las preguntas. David. Profe, que se evidencia que nuestro sistema legal colombiano sí prácticamente tiene de la ley prácticamente como un fetiche en el cual sí todo tiene que estar tiene que estar escrito y tiene que estar, y si no, como que si no contara y la verdad, pues, pero en cambio me parece a mí que la Constitución del 91 como que comienza a superar esa noción, por ejemplo, con frases y principios como de prima la realidad sobre las formas, en el cual se dice, no, es que no es suficiente con ese positivismo, sino que hay que avanzar más allá para que el derecho cumpla su objeto social. Total. El derecho avanzó. Nosotros somos fruto de ese derecho francés, continental, europeo, donde a la norma se le rinde un culto muy profundo de esa escuela positiva también desarrollada por Hans Kelsen. Sin embargo, como lo vamos a ver ahora,
también se ha avanzado. Es decir, hay un avance muy importante en materia jurídica, en lo que nosotros hemos desarrollado e inclusive en algunas cosas somos modelo de algunas instituciones para otros países, porque vía jurisprudencia hemos avanzado muchas cosas. El tema también es que hoy, por ejemplo, se está generando un debate muy interesante desde el punto de vista jurídico con cuál es el límite del poder del juez. El día de ayer salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por una tutela frente al tema de la protesta social. Y ahí se está generando un debate interesante desde el punto de vista institucional, cuál es el límite de los jueces, si hay una intervención de los jueces con el Ejecutivo y el Legislativo, si el juez se está convirtiendo en un colegislador. Todas esas son preguntas muy, muy interesantes que arman un debate que seguramente nos va a servir, que hay que bajarle a los apasionamientos y hacer un ejercicio más racional mirando qué de positivo y qué de negativo hay en esas cosas, porque les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los jueces deben intervenir en economía? Profe, para mí sí. Listo, Carlos. Muy bien. Yo te voy a contar algo. Resulta que la Corte Suprema de los Estados Unidos entre 1900 y 1930 frenó las reformas laborales que mejoraban las condiciones de los trabajadores por esa intervención que los jueces en Estados Unidos podían hacer a la economía. Y el único que le puso freno a esa intervención y que propugnó para que se pudiera avanzar en derechos laborales para los trabajadores fue Franklin Delano Roosevelt con el New Deal. Y les dijo, o ustedes me permiten hacer las reformas laborales para generar mejores condiciones para los trabajadores o los cambio a ustedes. Entonces yo les digo, la pregunta es, ¿siempre es bueno que los jueces intervengan en economía? Profe, ahí tal vez habría que tener una interpretación un poco más restrictiva, porque claramente pues tampoco se puede llegar al absoluto de que los jueces siempre vayan a intervenir de una manera pues arbitraria. Pero sí hay que tener en cuenta de que muchas veces se le echa pues toda la carga a nivel judicial de todas las reformas que se tienen que hacer a nivel social. Por ejemplo, es por eso que yo considero que de alguna forma los jueces sí tienen que intervenir en la economía, porque lo que vendría a ser las reformas laborales, que por ejemplo suscitas en ese ejemplo, se tenían que hacer es a nivel político. Es decir, los jueces van a aplicar lo que está en la Constitución. Ya si la población necesita nuevas formas de concebir la vida, entonces debemos a lo mejor cambiar la Constitución y permitir que así los jueces posteriormente apliquen el ordenamiento que se tenga en esa Constitución, diría yo. Carlos, yo estoy de acuerdo con vos. Para mí los jueces también deben intervenir en la economía. Por ejemplo, la Corte Constitucional lo ha hecho de forma muy acertada. Por ejemplo, la sentencia que se dio con el UPAC, una sentencia muy, muy importante y ayudó a que muchas personas tuvieran unas condiciones mejores desde el punto de vista de vida y social por la situación que se estaba generando a través del UPAC, que no lo había regulado ni el Ejecutivo, que no lo había regulado ni el Congreso y la Corte tuvo que hacer esa intervención. Pero por eso cuando uno le, cuando una, la pregunta, Carlos, yo lo debo aceptar, termina siendo una forma de trampa. ¿Los jueces deben intervenir en la economía? Dígame cómo, dígame cómo. Y le recomiendo un texto de Uprini donde habla de el análisis económico del derecho. Es un texto muy, muy bueno donde hace un análisis de las intervenciones en materia económica que hacen los jueces en Colombia. Pero estamos de acuerdo, Carlos, estamos totalmente de acuerdo y de ahí se derivarían un montón de cosas muy interesantes. Por eso les decía yo, ahí tengo la sentencia tiene 171 páginas, ahora la empecé a leer de lo que está estableciendo la Corte, no la he leído toda, entonces no tengo una postura clara,
Sin embargo, muy chévere si ustedes también la leen, si quieren se las envío. No hace parte de la clase, pero sí muy rico que ustedes estén mirando cómo avanza ese derecho y cómo de alguna forma vamos construyendo esas instituciones jurídicas, porque en el caso de nosotros tenemos que seguir avanzando en esa construcción de esas instituciones. Nosotros hemos importado modelos jurídicos y hay veces se nos olvida para lo que vamos, que es que el derecho también es historia. Esta es la escuela que va después de la escuela exegética, la escuela histórica alemana. Profe, ¿Sí? profe, para hacerle una pregunta, lo que pasa es que yo tengo una duda, pues, o sea, como tratando de hacer una relación entre las materias. En estos días vimos el concepto de poder, función y actividad de policía en la materia de derecho administrativo. Sí. Lo que yo entendí del poder administrativo es que, perdón, del poder de policía es que se usa para limitar libertades y derechos públicos, que básicamente el poder de policía lo tiene el Congreso. Por lo que usted dijo hace unos minutos antes de la última intervención sobre el derecho económico, yo le planteé algo al profesor y pues me dio una respuesta negativa, pero quisiera escuchar su concepto. Yo le pregunté si en los términos actuales la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, se puede considerar que tienen poder de policía, porque pues, ellos cada ratico cambian o hacen modificaciones. O sea, entonces, ese fue el origen de mi pregunta. El profesor pues, me dijo que no y no quiere decir que esté mal, pero yo como que con esa respuesta quedé todavía un poquito flojo. Entonces quisiera escuchar su concepto. Bueno, yo creo que hay muchas de las cosas que vos vas a entender viendo la sentencia Marbury versus Madison. Para mí, el poder del juez es inconmensurable y no tiene límites. Hoy en Colombia los jueces son colegisladores y tienen el poder que ellos deseen. Y eso es también un tema delicado. ¿Tiene poder de policía? Claro. Pues tanto que desde la revisión que hacen desde el punto de vista constitucional dicen qué es y qué no es. Y se convierten en colegisladores. Por eso esta sentencia es muy interesante. Le voy a contar algo, Carlos. Inclusive limitan al SMAT en temas que los debería regular es el Congreso o que los debería regular el mismo Ejecutivo. Por ejemplo, les prohíben el uso de ciertas armas. Establece, no la he leído toda, pero establece que la Defensoría le puede dar órdenes a la policía. Entonces, yo no sé vos qué pensar. Para mí es muy claro que sí están ejerciendo un poder policío. Sí, ¿O o no? sea, yo por lo que yo he visto durante toda la carrera, yo pienso que sí, o sea, y eso todos eso lo hemos visto, pero bueno, el derecho es de interpretación y yo, pues, y sí quiero dejar muy claro que no considero que el profesor de administrativo yo lo haya dicho mal, no, seguramente él tiene sus argumentos, pero desde lo que yo he visto, yo entiendo que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, incluso los mismos jueces tienen poder de policía, ellos legislan a través de sus sentencias. Sí, son colegisladores. Y miren, yo soy un amante del Estado Social de Derecho, valoro inmensamente la jurisprudencia, pero yo también, que soy una persona que le gusta la democracia, también ven en ese poder ilimitado de los jueces un problema, porque se puede convertir en la dictadura de los jueces, en el imperio de los jueces. Porque sí es cierto que pues, el límite, digámoslo así, es la racionalidad, la capacidad argumentativa, pero no es tan sencillo, porque es que como el derecho es interpretación, usted podrá encontrar argumentos e interpretaciones para justificar inclusive posiciones ideológicas y eso es demasiado delicado. Esto está quedando grabado, pero a lo que voy es que no es tan sencillo que, a ver, el Ejecutivo, ¿cuál es el límite del Ejecutivo? ¿Quién le hace control al Ejecutivo? El Congreso. El Congreso.
¿Quién le hace control al Congreso? La Corte Constitucional La tal vez. Corte, Exacto, la Corte. exacto, muy bien. Las Cortes, digámoslo así, las Cortes, porque inclusive uno también diría, recuerden ustedes que quien juzga a los senadores y a los representantes es la Corte. ¿Quién, cuál es el límite de las Cortes? La Constitución. Y ellos dicen que es la Constitución. Le voy a dar un ejemplo, la sentencia T-406 del 92 que todos amamos. El artículo 86 dice claramente que la acción de tutela es para derechos de primera generación. Pero la Corte dice, no nos dé paz solamente para los de primera generación, es también para los de segunda y de tercera. Y obviamente nosotros salimos beneficiados de eso y es lo que tiene que hacer la Corte. Pero entonces el límite no es la Constitución, porque ellos dicen qué quería decir la Constitución o qué no quería decir. No es tan sencilla la operación. ¿O qué piensan ustedes? Pues, profe, es verdad, pues yo, por ejemplo, en lo personal no veo como que una posibilidad de vigilar lo que vendría a ser, por ejemplo, la Corte Constitucional, porque es que ya es el tope. Solamente tendríamos dentro de un análisis exegético lo que dice la Constitución, pero ya con las interpretaciones que se dan a nivel de jurisprudencia y los cambios, ya eso se borra. Tal vez a nivel político se puede conseguir una solución, pero a nivel de derecho y jurídico yo creo que ahí el tope ya no se puede rebasar. Eso es lo que yo diría. O tal vez las cortes internacionales. Pero ¿cómo, a ver, qué control podría hacer uno de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana frente a una corte internacional? No lo veo yo tan sencillo ni tan claro. Profe, Tiene que ser que haya profe, un error absurdo de bulto que sea susceptible de revisar, pero yo no creo que en ese sentido la Corte se vaya a equivocar hasta ese punto. Pero profe, lo que sí es cierto es que es muy complicado hablar de unos límites a las altas cortes. Y ese es un tema para mí que, ¿por qué? ¿Por qué se los digo? ¿Cómo se elige el presidente? Votación universal. Listo. Voto popular. Entonces eso le da representatividad. ¿Cómo se eligen los legisladores? También por votación universal. Listo. ¿Cómo se eligen los jueces? Concurso. Por concurso. Entonces, no habla de representatividad. Si estamos hablando de representación, es complicado hablar de que los jueces sean colegisladores. Quiero llevarlos a ustedes a una posición crítica. Yo creo que el papel de la Corte Constitucional ha sido muy importante. También entiendo la postura que pueda tener el profesor de Derecho Administrativo. Yo lo entiendo. ¿Cuál es el profesor? Juan. doctor, honestamente no me acuerdo del nombre. No, Honestamente, no me acuerdo del nombre. Es el doctor, yo no me acuerdo cómo se llama. Si algún compañero me puede ayudar con eso, le agradecería mucho. ¿cuál? Porque los profesores de Derecho Administrativo son supremamente buenos. Está el doctor José Fernando Hoyos, está el doctor Fernando Peláez. Es José Fernando Hoyos. Ese doctor, el doctor Hoyos, es el doctor Hoyos. Y les digo, el doctor Hoyos es un maestro, o sea, todo, se los digo con humildad, el doctor Hoyos es una persona que se ha dedicado toda la vida al derecho administrativo, toda la vida. Él respira el derecho administrativo. Es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema, muy profundo, es un hombre brillante intelectualmente y vive el derecho administrativo de pe a pa. Habría que mirar también cuáles son los argumentos que él da para decir que no. Ahora, él dirá la Constitución. Lo mismo. Es que la Corte también ha dado pasos para decir, sino lo que yo. Profe,
Profe, alguien tiene un micrófono prendido por ahí y no se le escucha como... Listo, ya. Yo lo era, ya lo cerré. Bueno, vamos a seguir entonces. La Escuela Histórica Alemana. Esta escuela histórica alemana fue desarrollada por un dogmático que se llamaba Friedrich Karl von Savigny. Es un rechazo a esa concepción exegética del derecho y decía que la investigación jurídica no se centraba en un código, sino en la historia, que lo que se debía hacer era desentrañar ese sentido de las instituciones romanas que se habían deformado a través de la historia y que habían contrastado con interpretaciones frívolas y superficiales, y eso era lo que había hecho que esas mismas instituciones se fueran deformando. Miren lo que dice: todo conocimiento jurídico profundo debe ser histórico o no será tal al carecer de una visión globalizadora. Para los historicistas alemanes, el origen del derecho estaba en el espíritu del pueblo y en su proceso consuetudinario a través del tiempo. Miren, muchachos, el derecho es un fenómeno social que tiene profundas raíces históricas. Es por eso que desde esa construcción histórica nosotros nos identificamos con ciertas normas o no nos identificamos. Les damos valor o no le damos valor. Ejemplo, ustedes saben por qué para los americanos el uso de las armas es vital para ellos, es un derecho fundamental. ¿Alguno de ustedes sabe por qué? Profe, porque se pueden defender. Nada. Bueno, tiene relación con que se puedan defender, pero era que los ingleses les prohibían a los americanos el uso de las armas, precisamente porque se podía generar alguna revolución en contra de ellos. Entonces ellos encuentran en el uso de las armas un derecho fundamental a defenderse. Y de ahí esas raíces donde para ellos es un tema tan sensible y tan delicado. Una cosa que para nosotros no es tan importante. Para nosotros, si nos dicen, no, pues que no pueden usar armas, pues nosotros estamos tranquilos con eso. Pero para los americanos es considerado un derecho fundamental, está inclusive desde la Constitución de los Estados Unidos. Entonces uno tiene que entender esas raíces históricas. Ejemplo, para nosotros es un derecho fundamental la libre expresión. Sí, Sí, muy bien. En Cuba, No, no. Yo no podría decir, pero ¿cómo no va a ser un derecho fundamental la libre expresión? Ah, pues que ya han tenido una construcción diferente. Entonces, los fenómenos jurídicos son procesos históricos, donde nosotros vamos considerando que hay unas normas que tienen prevalencia sobre otras. Les voy a dar un ejemplo. ¿Alguien sabe más o menos cuánto es la pena por secuestro en Colombia? Pero yo creo que es altica, ¿no? Yo creo que da por ahí 20 años o así o más. Da más, da como 30 y pico. Entonces uno dirá, pero da más cárcel secuestrar a alguien que matarlo. Pues claro, pero es que nosotros vivimos el flagelo del secuestro. Ahora otra vez lo estamos volviendo a vivir. Y eso hace entonces que nosotros sancionemos ese delito con una mayor fuerza, porque lo hemos vivido. Entonces miren que hay fenómenos sociales que yo no me quiero ni imaginar lo que va a ser después de esta situación que está pasando en Venezuela, el tema de los delitos políticos, cómo se irán a tasar, cómo se irán a sancionar, porque ellos están viviendo ese tema de forma muy fuerte. Es decir, las sociedades se van construyendo a partir de sus experiencias, a través de su historia, y esa historia va de forma consuetudinaria conformando un sistema jurídico. A mí me parece muy, muy valioso el aporte de esta escuela histórica alemana. Me parece que es muy, muy valioso y de hecho
cada sociedad va construyendo su propia historia. Por eso los franceses tienen en algunos conceptos de aplicación del derecho una concepción más elevada y más profunda. Ahí es donde nace el derecho administrativo, el concepto, por ejemplo, de igualdad y fraternidad que ellos tienen desarrollado desde su constitución, hacen que se estructure desde una perspectiva, eso, pero pues obviamente para los ciudadanos franceses, eso no es para los otros, pero para los ciudadanos franceses sí lo es. Entonces esa historia también Profe, nos la tenemos que preguntar. profe, qué pena, le hago una- Sí. la escuela alemana, el nombre de la persona. No te entendí, la escuela histórica alemana. Sí, ¿quién fue el que la desarrolló, el nombre de la persona? Ya te lo coloco, Frederiksborg Carbon Savigny. Yo ya te lo coloco en el chat. Profe, le paso una pregunta. Sí, claro. Eh, Juan, se fue tu micrófono. sí, profe, no, lo hundí. Profe, es que como el Webex siempre es lentico, pensé que estaba abierto. Profe, según el artículo que usted nos sugirió para lectura sobre el significado de la hermenéutica, ¿podríamos asegurar entonces que esta escuela alemana dio origen a la hermenéutica jurídica contemporánea? Porque ese artículo se centra mucho en la historia, o sea, que las leyes no pueden ser descontextualizadas del proceso histórico y nombra a Heidegger, bueno, y nombra unas frases de Heidegger. Entonces uno como que asume que realmente es esta escuela histórica alemana, por la definición, pues igual es una definición, me imagino, muy sencilla, pero no sé, se me ocurre esa dudita. No, es decir, el estudio de las instituciones jurídicas a través de la historia, de las normas, de lo que uno puede hacer, por ejemplo, con lo que se llama ingeniería de reversa, con el tema de la sentencia, de la jurisprudencia, es muy importante, pero no podemos ubicar a este como el pilar de la concepción moderna de la hermenéutica jurídica, y ya vas a ver por qué. Más fácil hay un movimiento, que es el movimiento de derecho libre, que yo pienso que ahí sí podríamos enmarcar el surgimiento de esa posición contemporánea de la visión jurídica y de la argumentación jurídica. Obviamente, teniendo en cuenta la escuela histórica alemana y también la escuela exegética, porque es que no se puede despreciar esas escuelas. Yo creo que hay veces solo se necesita lo exegético, la interpretación literal. Hay veces que no es necesario hacer un análisis más allá y otras veces sí se necesita. Lo que pasa es que dependerá también de tu capacidad para comprender que a veces solo es necesario la interpretación literal de la norma y hay veces hay que contrastarlo con la realidad social y hay veces hay que contrastarlo con qué quiso decir el legislador y hay veces hay que contrastarlo con el aspecto volitivo de la conducta. Es decir, se van juntando muchas visiones y eso es lo maravilloso de estas escuelas hermenéuticas. Miremos ahora la jurisprudencia de conceptos. La jurisprudencia de conceptos es desarrollada por un jurista alemán, se llama George Friedrich Buxtag, se lo voy a copiar también acá para que ustedes lo tengan. Y la jurisprudencia de intereses, la jurisprudencia de conceptos es una evolución de la escuela exegética. Buxtag es un discípulo de Savigny y ellos siguen pregonando un formalismo jurídico rígido, pero ya basado en 4 preceptos. Vamos a analizar cada uno de esos preceptos. La plenitud del derecho. Entonces dicen ellos, vea, no hay enigmas en el derecho civil. Todo está resuelto por los conceptos. Los conceptos no dan lugar ni a lagunas ni ambigüedades. Y
darán seguridad jurídica, porque el derecho de esa forma está integrado y sistematizado y no da lugar a ausencias dentro de la norma jurídica. La escuela exegética y la jurisprudencia de conceptos son como hermanitos. La jurisprudencia de conceptos es el hermano mayor de la escuela exegética, es una evolución. Y la escuela exegética y la jurisprudencia de conceptos tienen la misma visión. ¿Cuál es esa visión? Hombre, no hay lagunas jurídicas, no pueden haber lagunas jurídicas no pueden haber lagunas jurídicas en un sistema normativo. Pero entonces, en la escuela exegética es por la norma y en la jurisprudencia de conceptos es a partir del concepto que no se dan esas lagunas. La segunda concepción de la jurisprudencia de conceptos es la creación de la ley por los científicos. Entonces dicen ellos, la persona que debe crear el concepto jurídico son los doctrinantes del derecho, puesto que son las personas que están preparados para formularlos de una forma lógica y coherente. Más importante que la realidad es la creación de las leyes y que tengan una estructura lógica esos conceptos. Uno no puede decir que eso esté malo. Los conceptos son muy importantes en el derecho. El concepto, por ejemplo, de la compraventa, de la accesión, de la ocupación, son muy importantes. Y esa doctrina, de hecho, emana de la jurisprudencia de conceptos. La jurisprudencia de conceptos y la escuela exegética son los que permiten el desarrollo de esa dogmática jurídica, la creación de la ley por parte de los científicos. Entonces van a haber expertos que están en esa estructura de ir desarrollando sus conceptos jurídicos. Tercer elemento, elaboración de los conceptos jurídicos. La finalidad del derecho es generar una disciplina científica exacta apoyada en conceptos lógico-formales. Y esos principios lógico-formales, es decir, dentro de este punto 3, que es la elaboración de los conceptos jurídicos, tenemos que se divide en 3. Primero, la sistematización. Miren pues, la sistematización, la jurisprudencia de conceptos no habla de un sistema normativo, sino de un sistema conceptual. Las normas jurídicas se forman por conceptos jurídicos generales que están previamente elaborados y esos conceptos dan unidad y coherencia al sistema jurídico. Entonces la norma se construye es a partir del concepto y no al revés. ¿Queda claro? Segundo, dentro de ese punto 3, concentración lógica de materias. La concentración lógica de materias es lo que, de la forma en que ustedes ven hoy el derecho. Entonces uno primero ve personas, bienes, luego obligaciones, luego contratos, luego sucesiones y familia. Esa es la forma en que se construye lógicamente el derecho a partir de esa concentración de materias. Ese es un tema importante porque es que esa sistematización y esa concentración lógica de materias nos lleva también a una racionalidad dentro del derecho. El último, dentro de esa parte de elaboración de conceptos, es el uso del lenguaje jurídico y común. El derecho debe tener un lenguaje técnico totalmente purificado, basado en conceptos lógicos que le den cientificidad a la disciplina. En este tipo de escuelas, el uso del lenguaje, la disciplina del lenguaje, va a ser vital porque es lo que va a permitir darle claridad al derecho. El derecho va a ser claro en la medida en que el lenguaje es claro. Es una aspiración y es una aspiración valiosa. Sin embargo, pues como aspiración humana es falible, porque hablar de claridad en el lenguaje es muy complejo, porque ustedes que yo sé que son acuciosos, entenderán que los problemas del lenguaje son muchos de acuerdo al emisor, de acuerdo al receptor, de acuerdo al contexto, de acuerdo al canal.
Vamos a suponer que yo le digo a una de las damas, el perro de su novio. ¿Cuántas cosas pueden entender por eso? Puede ser que me esté refiriendo que tiene un perrito muy lindo. Puede ser que me esté refiriendo a su conducta personal. Y a partir de ahí se pueden generar N mil problemas en el lenguaje. Pues lo mismo pasa con la norma jurídica. Lo mismo pasa con la norma jurídica. Usted puede pensar que una presunción es que hay una presunción legal o que hay una presunción de derecho. Y eso tiene diferentes formas de interpretación desde el punto de vista jurídico. Carlos. Carlos. Bueno, por último, el cuarto precepto es el juez como simple mecánico del derecho dentro de la jurisprudencia de conceptos. Tenemos aquí la misma visión de la exégesis. Los conceptos jurídicos son totalizantes y por ende no dan lugar a lagunas jurídicas, a vicios legales o a contradicciones normativas. Y eso lleva a que el derecho no necesite la interpretación judicial porque el sistema jurídico es completamente impuro. Como les decía ahora, la exégesis y la jurisprudencia son la puerta de entrada a la dogmática jurídica, que es muy importante. Recuerden ustedes que la dogmática jurídica es el estudio que hacen los expertos en materia jurídica y esa dogmática va nutriendo los sistemas normativos. De hecho, ustedes que ya han leído jurisprudencia se dan cuenta que en las sentencias uno puede encontrar que hay desarrollos de Kant, de Bobbio, de Hegel, de diferentes dogmáticos y esa dogmática pues entonces entra a nutrir también los argumentos, la capacidad argumentativa que tienen los diferentes magistrados. ¿Dudas? Profe, juez como simple mecánico del derecho, ¿qué? ¿Me puedes repetir, por favor? Pero no sé, pues, a qué... El cuarto precepto que nos dijiste. Sí, pues es un simple mecánico del derecho, es un simple aplicador de la norma jurídica. No al juez no le está dado interpretar la norma, comprender la realidad social, simplemente a partir del concepto dictar una sentencia con base en una norma. Listo. Manuela, gracias. Pregunta lo que quieras. Gracias, profe. Le voy a decir algo. Como yo esta materia pues ya la he estudiado, como ya la he dado varias veces y como pues es un tema que a mí me gusta, hay veces los docentes pues de pronto llevamos los temas de una forma muy elevada y hay que bajarla al estudiante. Entonces, por eso les pido que si tienen dudas pregunten, no hay problema, no se limiten por los contenidos, sino también partan de sus dudas. Sí, Juan. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, no me quedó así pues como completamente claro entonces cuál es la diferencia entre la escuela exegética y la escuela de la jurisprudencia de conceptos. O sea, ¿cuál es el punto álgido entre ellas dos en que se diferencian? Hay una diferenciación básica entre la jurisprudencia de conceptos y la escuela exegética, y es que la escuela exegética privilegia la norma jurídica. La jurisprudencia de conceptos privilegia el concepto jurídico. Para la jurisprudencia de conceptos, primero es el concepto y luego la norma. El concepto es el que va a dar la posibilidad de que luego surja la norma jurídica. Y además hay una evolución del derecho, porque entonces, como te decía, ya hay una visión diferente desde el punto de vista sistemático de concentración lógica de la materia. Entonces, en la medida en que usted ve el derecho como lo vemos hoy, y eso significa también una evolución en ese concepto también de racionalidad. Tienen muchos elementos en común, muchos,
muchos, pero sí hay una evolución, desde el punto de vista epistemológico y sistemático y científico de lo que permite la escuela exegética y lo que permite la jurisprudencia de conceptos. Para ellos, como lo es también para nosotros por nuestro derecho continental romanista, el concepto permite también la creación de normas jurídicas y no al revés. ¿Quedó claro, Gonzalo? Sí, profe, entonces me surge otra pregunta, yo y mis preguntas, qué pena con el grupo. No, hágale. A ver, Muchas gracias, Santos. ¿cómo se materializa el concepto en la escuela de la jurisprudencia de conceptos? ¿Por la doctrina? La dogmática. La dogmática. Va a ser la dogmática. ¿Qué es la dogmática? Aquí me voy a devolver a introducción al estudio del derecho. Recuerden que la dogmática es el estudio que hacen los expertos en materia jurídica sobre fenómenos jurídicos. Esa es la dogmática. La dogmática nos permite crear conceptos. Es eso lo que la materia prima de la jurisprudencia de conceptos. Diferente a la escuela exegética. La escuela exegética es el legislador. En la jurisprudencia de conceptos es la creación de la ley por los científicos. Y será entonces esa creación de la ley por los científicos lo que le permite al legislador seguir creando normas, pero a partir del concepto. No es el legislador, es el científico del derecho. Es una visión académica, por eso me parece a mí tan importante. Gracias, profe. Listo, Gonzalo, con mucho gusto. Venimos por una escuela que a mí me encanta, que yo creo que es muy interesante y es muy importante. Y ustedes van a ver que las escuelas se mueven como reacciones. Entonces, miren, de la escuela exegética, la escuela histórica alemana, que desprecia esa concepción exegética y habla entonces de la historia. La escuela de jurisprudencia de conceptos es volver a esa escuela exegética y es una crítica también a esa escuela histórica alemana. Y luego viene la jurisprudencia de intereses, que es una crítica a esa jurisprudencia de conceptos, porque plantea que lo que realmente genera el derecho son los conflictos de intereses que se dan en la sociedad. Y eso yo creo que es muy importante. Es decir, hay un análisis sociológico del derecho, porque está mirando cuáles son los conflictos que pasan en la sociedad. Esta escuela es desarrollada por Ihering y plantea entonces que van a ser esos intereses que se dan en la sociedad los que van a construir el sistema jurídico. Dice, al jurista profesional del derecho le debe interesar interpretar o averiguar de los intereses que se generan en la sociedad cuáles se deben proteger. Y esa protección la hace el legislador mediante una norma jurídica. Y Ihering también hizo parte de la Escuela de Jurisprudencia de Conceptos, pero se aparta cuando se da cuenta que el derecho es una realidad sociológica. Nosotros no podemos desprendernos de que el derecho es un fenómeno sociológico, es un fenómeno de poder, es un fenómeno de relaciones políticas y que, dice la escuela de intereses, requiere justificarse históricamente a partir de una finalidad teórica y un trasfondo ético. ¿Cómo están jugando esos intereses en la sociedad? Por ejemplo, la Constitución de 1991 es un vivo ejemplo de esa jurisprudencia de intereses. Venga, es que ciudadanos o movimientos o ideologías que han estado invisibilizadas
por nuestro contexto, por nuestra bipolaridad, por nuestro bipartidismo, queremos participar y entonces esos intereses de estas personas tienen que estar en esta constitución. Claro que es un fenómeno social importante, claro que es un fenómeno histórico importante, pero también es porque en el derecho se juegan los intereses de la sociedad. ¿Alguien tiene algo para decir? Listo. Muchachos, pregunten. Gonzalo, ¿y a usted no le dé pena preguntar? Si tiene dudas, hágale. No, profe, no, ahí vamos clarificando, este sí quedó más claro. Listo, sí, es sencillo, no es muy complejo, Entonces, pero es profe, muy interesante, ¿sí? entonces en esta escuela de intereses, eso quiere decir que también se presta para que hayan lagunas axiológicas o vacíos en el derecho, ¿cierto? Claro, claro, claro. Es que precisamente lo que debe buscar el legislador es cuáles son esos intereses y a partir de esos intereses la construcción de la norma jurídica. Y esa es la forma también de ir llenando los vacíos, que el legislador vaya intentando mirar cómo se van a solucionar esos vacíos, pero ya a partir de los intereses de las personas, no a partir de la norma, no a partir de la historia, no a partir de los conceptos, sino a partir de cómo se están moviendo los intereses en la sociedad. Entonces, ¿cómo en ese orden de ideas usted entiende que es lo del precedente judicial, que sí han venido tomando varios fallos y todo eso? Es bueno como decir que se puede recurrir a derecho comparado para solucionar problemas o cuestiones así? De hecho, de hecho, la Corte lo hace, sí, claro. Eh, es un elemento supremamente importante para resolver situaciones jurídicas. Si nosotros tenemos un vacío, si nosotros tenemos una laguna, pues y no hay una estructura clara o no hay un presente claro cómo se han resuelto esas situaciones, lo lógico es acudir al derecho comparado, porque eso te puede dar herramientas de cómo se puede analizar esa situación jurídica. Hay materias donde lo han hecho muy bien. En sentencias, por ejemplo, de derecho penal, hay temas muy interesantes de derecho comparado. También hay temas muy interesantes eh, en derecho societario. Hay temas muy interesantes como para uno evidenciar cómo se maneja eso en otras legislaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, una sentencia de un tribunal de Cundinamarca en materia de violencia intrafamiliar, donde tuvo que traer derecho comparado español para establecer que lo que se había dado no era una violencia intrafamiliar, sino una riña. Pero nuestra legislación no permitía concluir eso. Entonces tuvieron que traer ese derecho comparado. ¿Qué fue lo que pasó? Una pareja de esposos se puso a pelear, los dos, agresiones mutuas. Pero la sanción en este caso fue para el esposo. Entonces se tuvo que venir al Tribunal de Cundinamarca haciendo un análisis de la situación jurídica y la hizo a partir, como te digo, de derecho comparado. Es una sentencia muy interesante que leí hace algún tiempo, pero es bien interesante. No sé si te queda claro, Alejo. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver la última escuela de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y esta escuela es lo que planteaba Juan Gonzalo con la escuela histórica alemana. Yo creo que este sí es el pilar, esta escuela es el pilar de la forma de derecho que nosotros tenemos. Es el movimiento de derecho libre. El movimiento de derecho libre nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX entre Francia y Alemania. Y acá es importante entender el contexto
histórico en el que nace este movimiento de derecho libre. En Francia, recuerden ustedes, por allá en 1852, estaba gobernando el sobrino de Napoleón y desarrolló unas reformas muy interesantes desde el punto de vista económico, pero que afectó intereses económicos de las personas más vulnerables de la ciudad, lo que generó revueltas muy serias y muy delicadas, tanto que en esa época convulsionada ya empezaban a generarse esas teorías críticas al capitalismo salvaje y que propugnaban por sistemas de control que fueran más de tipo social, y eso también se tendría que evidenciar en el derecho, como pasó también con el estado de bienestar que surge en Europa con las políticas del Segundo Reich, donde estaba Otto von Bismarck, y el Partido Obrero Alemán empezaba entonces a reivindicar unos derechos frente al tema de la seguridad social para los trabajadores. Todo eso terminó generando unas implicaciones o unas visiones desde el punto de vista jurídico. Hay una reacción a toda esa racionalidad que se había construido en el siglo XVIII y que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX no había dado respuestas desde muchas posturas filosóficas. Recuerden ustedes también que es la época de ese antirracionalismo, donde Nietzsche plantea otro tipo de posturas, donde se genera una crítica muy fuerte, donde se están dando todo el desarrollo de las teorías marxistas. Plantea Germán Kantorowicz en su texto La lucha por la ciencia del derecho, que todo, miren pues esto, todo ordenamiento, en todo ordenamiento jurídico existe frente al derecho estatal otro derecho libre. Miren pues, existe un derecho estatal y un derecho libre. Y dice él, igualmente válido y que está integrado por la opinión jurídica latente en toda la sociedad, en las sentencias judiciales y por la ciencia jurídica. Es de este derecho libre de donde nace el derecho estatal. Entonces, mírenlo, porque es complejo. Hay un derecho estatal y hay un derecho libre. El derecho libre está justificado en las sentencias judiciales y en la ciencia jurídica. Y va a ser de ese derecho libre de donde tiene que emanar el derecho estatal. ¿Qué significa eso? Que aquí ya estamos hablando del juez como creador de la norma jurídica. El juez como creador del derecho estatal. Y aquí el papel del juez es un papel preponderante porque no van a haber lagunas, pero no por los códigos, pero no por las normas, pero no por los conceptos. No hay lagunas, es porque el juez es la persona que dentro del ordenamiento jurídico está llamado a resolver esas lagunas. En los casos no previstos por la ley, el juez debe acudir a las normas o a los principios para resolver esas lagunas jurídicas. Esa concepción de Kantorowicz de hace más de un siglo es la misma postura que tiene la sentencia C224 del 94, la misma postura, donde dice que no hay lagunas debido a que los jueces resuelven esas lagunas jurídicas. Miremos también lo que planteaba Oscar Bolo en un texto que se llama Ley y Oficio del Juez. Decía, el derecho es creado por el juez por medio de sentencias y el legislador, al formular la ley, se convierte en un mero preparador del derecho
y no así en su verdadero creador. Esas tesis son básicas para lo que luego se llamaría el realismo jurídico, que son las dos corrientes hermenéuticas del siglo XX, que es el realismo jurídico norteamericano y escandinavo. Por otro lado, hay otra visión de un austriaco que se llama Eugen Ehrlich, que dice: en el derecho debe existir la libre investigación, y esta no puede depender de la lógica mecánica logicista del formalismo jurídico. Él dice que el juez no crea derecho, pero está sujeto a las normas jurídicas creadas por el Estado. Es decir, él plantea que hay un punto de partida donde el punto de partida es la norma, pero como la vida es más rica que la ley, el juez debe tener un margen de un interregno de eso que no está regulado, donde entren en juego las consideraciones judiciales y otros criterios que para él son criterios objetivos. O sea, parte de la ley, pero va más allá. Con Ehrlich, no, el juez no crea derecho, pero hace interpretación judicial. Es una contradicción rara, pero que también se da en esa misma lógica de evolución de las escuelas. Profe, Sí, tengo una inquietud, pero entonces lo digo porque yo ya había escuchado como que algunos dicen que sí crea derecho, otros que no. Entonces al fin uno como lo toma, como que no lo crea o sí crea al final derecho. dependiendo de la escuela donde usted se ubique. Pero hablando de lo que estamos viendo actualmente, donde los jueces hacen esa interpretación, pues a mi modo de ver sí hacen derecho. Claro, sentencia T406 del 92. Claro, el juez es un creador del derecho. El juez es un creador del derecho sin duda alguna. Y debe serlo, porque es que la sentencia judicial va a un ritmo que no puede ir la norma jurídica, porque la realidad social es muy cambiante y la forma de ir interpretando la norma y contrastándolo con la realidad social es a través de la sentencia judicial. Por eso lo que decía, la duda que tenía Juan Gonzalo, que me parece muy pertinente y habría que organizarla y revisarla, es si los jueces también tienen funciones policivas. Porque es que están interviniendo en eso. Pero la intervención hace que tengan esas funciones. Sería una discusión chévere para dar, interesante. Para mí esa excesiva intervención también podría uno terminar pensando que lo tienen o que la están delimitando por lo menos. Pero sin duda el juez en nuestro ordenamiento jurídico es un creador del derecho, sin duda alguna, sin duda alguna. Y hay un tema muy interesante. Yo les recomiendo un libro, vamos a ver si lo tengo acá, no sé, no lo veo. Se llaman Las sentencias del buen juez Magnao. Ah, sí, lo tengo acá. Este libro muestra las sentencias de un juez en Francia que son realmente muy interesantes, fruto de esta escuela del movimiento de derecho libre. Y les quiero leer algunas de las cosas que decía el juez Magnao en sus sentencias, donde se evidencia esa visión frente a lo que llaman en Europa estado de bienestar y lo que nosotros llamamos estado social de derecho. Dice el juez: el niño, la mujer, el trabajador, el desheredado, el individuo aislado son fundamentalmente víctimas de nuestro estado social, y la justicia exige que se tengan en cuenta esas inferioridades para favorecer a los que las padecen, realizando así en el orden jurídico la igualdad que la naturaleza y el egoísmo de los hombres niegan. Miren eso. Otra.
Se objetará que la ley está inspirada en otro espíritu distinto, y yo digo que cuando no es manifiesto, es lícito y necesario que el juez le supla, como suple las deficiencias de la ley, teniendo en cuenta el espíritu social, que como todo lo que vive muda, que como todo lo que consiente se rectifica, que como todo lo humano progresa, mientras las leyes escritas, inalterables, en tanto están vigentes, son una cristalización de la que va alejándose paulatinamente la vida. La sentencia para Magnau no es, pues, una fórmula escueta, uniforme, deficiente, en la que únicamente se reflejan los caracteres de la ley aplicada, abstraídos del derecho con deliberado propósito por un procedimiento de disecación que, dejándole su forma externa, le despoja de la sustancia de su originalidad, sino que es la expresión condensada de una realidad viva, palpitante, que emociona, que indigna, que convence, que identifica al lector con el juez, porque contiene la armonía del sentimiento y la razón, suprema síntesis de la justicia. Otra, en lo que atañe a las sentencias, Magnau procede conforme a la máxima de que la ley es además de castigo enseñanza. Magnau no es un iluso ni un vano sentimental, sino un hombre de inteligencia clara, de vasta cultura, conocedor de la sociedad en que vive y de los peligros a los que se expone. No es tampoco un juez inexperto que en los primeros años de su carrera se deje llevar de generosos anhelos. Es por el contrario un magistrado encanecido en el ejercicio de su cargo que viene sin interrupción practicando hace 28 años. Les explico el contexto también de estas frases. Magnau es un juez, piensen esto, que a finales del siglo XIX empieza con una construcción y con una visión del derecho desde esa perspectiva social que obviamente no gustaba mucho a sus contemporáneos. Una sentencia muy bella es una sentencia donde hay una madre que tiene a su hijo recién nacido y se roba un pan. En la panadería de un primo de ella se roba un pan. Entonces la llevan ante Magnau, dicen efectivamente estaba robando, pero Magnau la deja en libertad. Entonces no se había construido esa dogmática del estado de necesidad, pero lo que dice es que también es culpa del Estado que esa mujer esté robando, porque ¿cómo va a ser posible que una mujer con un hijo recién nacido no tenga un sustento básico para ella, para su madre y para su hijo? Y ese es el argumento para dejarla libre y eso se convierte en un problema muy grande para Magnau en Francia. Escriben artículos, pues porque ellos son de dura lex ser lex. Y lo que hace Magnau es tener una perspectiva social. Y una cosa que para nosotros hoy sería, yo pienso que para todos absolutamente clara, que la persona que se está robando un pan, pues está robando para comer, no es un tema y además desde el tema de la antijuridicidad, pues cuál es el bien jurídico que está en peligro por robarse un pan. ¿Será que es un delito realmente importante? Es un delito de esos que llamamos bagatela. Pero claro, nosotros hoy tenemos claro eso, pero a finales del siglo XIX no era tan claro. De ahí la valentía de Magnau de haber afrontado ese problema jurídico y por eso se volvió tan valioso. Les recomiendo el texto, de pronto alguno lo quiere comprar, que es un buen texto, un texto chévere para leer. Muchachos, y con eso terminamos las corrientes hermenéuticas del siglo XIX. ¿Dudas? Perfecto. Bueno. No, profe, gracias. Listo, no, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Bueno, venga, yo termino aquí de grabar. Muchas gracias, muchachos. Espero pues que esta clase va a quedar grabada en el canal de YouTube y espero que sea para ustedes una buena fuente de consulta. Este es un material hecho para la clase de hermenéutica jurídica de la institución universitaria de Envigado. Entonces, por eso se dan espacios para la discusión.
Yo creo que el derecho no debe partir de que sean dogmas de fe, sino que debe tener cuestionamientos para la clase. Muchas gracias.